Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Y llegó la lluvia, vendrá la nieve, el frío. Es un buen fin de otoño y comienzo de invierno, Daniela Figueroa. Es cierto. Muy buenos días, Alejandro Guille. Estamos como los niños, contentos con la lluvia. Sí, porque el agua es vida. Eso. Ah, ya. Después esa frase para la historia. Qué poeta, Alejandro Guille. Línea 1, otra frase clave, Línea 1. Se transmite por Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Además, diario USACH.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y las redes sociales de todas las plataformas digitales de Radio USACH y Santiago TV. En suma, se puede y se debe ver. En todos los lugares, en todos los rincones, en todas las plataformas, como decía Alejandro Guille. En este jueves 12, claramente con lluvia, como tú comentabas, mucha gente está, como diríamos, guardada, ¿no? O teletrabajando, están esas opciones. Bueno, la universidad nuestra, para la parte docente, declaró teletrabajo. Sí. No trabajan presente, van a estar trabajando a distancia. Bueno, como sea. Nosotros aquí al pie del cañón, dando la cara por todo el equipo, de los funcionarios al menos. Esto es un tren. Es un tren de sistema frontal. No es el tren de agua. No, es el tren de agua y lluvia. Ni el tren al Ahora, sur. todo es tren, ¿se da cuenta? A propósito del tren al sur, ¿vio lo que pasó en Colombia? Colombia, sí, con Tapia, Miguel Tapia, todos cantando ahí. Todos cantando las canciones de los prisioneros. Qué bonito. Pero eran miles. Sí, mucho más de los que convocan acá. Sí. Es que bueno, también son más. Muy bonito. 8,1 grados tenemos a esta hora, según la Dirección Meteorológica de Chile. No está tan frío, sin duda, pero como está cubierto y con lluvia y mucha humedad, el 100% era que no, se siente más fresco. Solo 10 grados vamos a tener de máxima, o sea, un poquito más de lo que tenemos a esta hora. Va a haber lluvia fuerte o más bien continua durante toda la mañana, algo en la tarde, pero ya en la noche debiese parar para que mañana, viernes 13, tengamos un día con nubosidad parcial, según el pronóstico, y una mínima de 2 y una máxima tan solo de 12. Y el sábado, la mínima, Alejandro, prepárate, tú que estás ahí en el cerro, 0 grados. Y 11 de máxima, y va a estar con nubosidad parcial en la mañana y nublado el día sábado. Al menos esperemos que estén los cielos más limpios, porque seguimos con restricción. Hoy día no hay. Eso de tren no significa que venía un nuevo frente fin de semana. Pero no sé cuándo vendrá de nuevo. Aquí en la Dirección Meteorológica se ve que el fin de semana va a estar, por lo menos acá en Santiago, que es lo que estoy revisando, no va a haber lluvia, pero quizás se reanuda más adelante, y también con los vientos, que yo no he sentido los vientos. ¿Tú? No. No. Y le contaré que según el pronóstico va a llover más en algunas comunas de Santiago, sobre todo precordilleranas. Te va a tocar. Y en la cordillera. Sí, que bueno, a mí me parece bien. ¿Te riega el jardín? Las hectáreas. Las 400 hectáreas que según un periódico tenía mi señora. Sí, fue la tercera, de hecho, me acuerdo. Ya, vamos. Eso. ¿La restricción primero? No, ¿qué restricción? No hay restricción. Hoy día es normal, el 2 y 3, y por el otro lado el 4, 5 y 6. Y antes ¿sí? 4, 5, 6 y 7. Eso. Y antes de la pregunta, suelo comentar algunas situaciones que están en las calles, obviamente. Mira, hay una lista que ustedes tienen que ver ahí en Transporte Informa Región Metropolitana. La acaban de publicar. Puntos con acumulación de agua en la zona metropolitana al minuto, y es una lista interminable, al menos de 16 lugares que van en todas las comunas: Providencia, San Bernardo, Maipú, Lo Prado, Estación Central, La Florida. Y tú lo decías, Alejandro, ¿no? Que los santiaguinos, la verdad, nos espantamos un poco con estas lluvias porque no se puede cruzar en muchas calles, se producen ríos, o sea, donde no puedes realmente transitar. A eso de las 4, como de las 5 empezó a llover fuerte, y ahí empezó a correr el agua por los ríos habituales, ¿no? Grecia, sobre todo Avenida Mata, que es el sector que yo recorro todas las mañanas, y como Santiago tiene una enorme pendiente y está todo pavimentado, son verdaderos riachuelos que corren por la capital. Así Pero hasta antes no se había visto tan fuerte. Yo no escuché anoche lluvia. No, yo no sentí tampoco, para nada. Precaución, dicen también ciclistas, en el desplazamiento por calles de la región metropolitana debido a baja visibilidad, por efecto, por supuesto, de la lluvia. Usar implementos es la indicación
situación de seguridad para ser vistos por conductores y así evitar accidentes. Y por último, tránsito suspendido en Ruta 5 al norte, kilómetro 13, sector Lautaro, debido a una colisión múltiple de vehículos. Asistencia en ruta en el lugar, flujo es desviado hacia la vía local, congestión y precaución en la comuna de Quilicura. Ojo, porque con esta condición meteorológica se agrava todo. Ahora sí vamos con la pregunta del día, Alejandro. Claro, ayer comenzó la franja electoral de las primarias del oficialismo. Y la pregunta es, ¿te interesa verla? Tenemos 3 opciones. Bueno, sí, la vi y ahí hay un interés por el primer día al menos. No la vi, pero me interesa. Ya quedan todavía algunas fechas. Siempre desde las 12:52 y 20:52. Y la otra, claramente, no me interesa. Esas son las 3 opciones respecto a la franja electoral de los 4 candidatos y candidatas de las primarias del oficialismo. ¿Tú la viste? Sí, pero la vi en internet, no la vi en directo. Nosotros aquí hicimos una sesión de cine cuando fue la de las 12:52 con todo el equipo. La vimos todos ahí sentados en el sillón y después, claro, cada uno lo vio también en la repetición de la nochecita. Vamos entonces ahora con los titulares. Son las 7:36. Titulares en línea 1. El sistema frontal ha llegado, o llegó, me gusta más todavía, con intensas lluvias, corte de luz, ¿será que no? Caminos en la región de los lagos cortados. El evento también ha provocado el cierre de la ruta Chinquihue en Puerto Montt, según informó esta mañana la superintendenta de Electricidad y Combustibles. Hay más de 60.000 clientes que están sin luz a nivel nacional, siendo la región de Valparaíso la más afectada, con un total de 24.248 clientes. En Santiago se esperan vientos de hasta 70 kilómetros por hora y hasta 30 milímetros de agua, pero acumulado en todo el ciclo. No es que en un solo momento. Así es. Eso es importante. Y el presidente de la República, Gabriel Boric, respondió al cuestionario de la Comisión Especial Investigadora 6 por la fallida compra de la Casa de Salvador Allende, destacando que su función en el proceso de adquisición fue acotado y que nunca tuvo conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compra-venta. El Tribunal Constitucional abrió la puerta a la realización del proyecto Dominga en fallo clave sobre competencias ambientales. La instancia rechazó la contienda de competencia que había planteado el Comité de Ministros, o sea, el gobierno, en contra del primer tribunal ambiental en lo referente al megaproyecto minero y portuario. La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, COMPIN, del Ministerio de Salud detectó graves incumplimientos como la emisión de 1.470 prestadores que hicieron un total de 30.870 licencias médicas, mientras se encontraban con un reposo médico vigente, contraviniendo su propia indicación de salud. 9 carabineros fueron desvinculados por su presunta participación en hechos delictivos. La institución señaló que los uniformados fueron dados de baja luego de una investigación interna que reveló las acciones de los policías. No obstante, no se detalló a qué dotaciones ni qué delitos específicos cometían los funcionarios desvinculados. Y en el ámbito internacional, un operativo policial realizado para levantar el bloqueo de carreteras instalado por seguidores del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en la región andina de Potosí, terminó con 3 agentes fallecidos a manos de los manifestantes, según denunciaron las autoridades. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Comenzó la franja y ¿qué pasó? Vamos a conversar con Cristian Leporati, académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, experto en marketing político y gran amigo nuestro. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días. Hola, Leporati, buenos días. Hola, Alejandro. Oiga, pesimismo electoral, de ahí su artículo ya hoy día tempranito en la mañana. Pesimismo electoral se apodera del primer capítulo de la franja. Eso en el mostrador, para que lo lean también. Cuéntanos, ¿qué te pareció en términos generales? Sí, claro. Mira, yo creo que es una pauta bien profesional, está bien hecha, es una pauta que tiene un claro centro, que es el sector de centro-izquierda, le está hablando a ese sector, pero también me imagino que más de alguno está pensando en guiños también a la presidencial, de pasar a la final, digamos. Pero en general hay buenos spots políticos, pero yo sí encuentro que
hay cosas que faltan. Yo vi un poco más alegría, o sea, yo siento, y por eso quise el comentario, aunque lo sacaron después en titular en el mostrador, de que es una pauta que se parece mucho en términos históricos a lo que pasaba en la campaña del no. Un electorado pesimista, sin mucha mirada de futuro, con ciertas angustias. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo el electorado de la izquierda o centroizquierda está siendo muy golpeado hace ya muchos meses por las encuestas. Los tres principales candidatos son de derecha, que van en las encuestas de opinión pública. Entonces hay como una sensación de derrota y creo que eso no lo abordan bien en ninguna de las propuestas. Son bastante individualistas, están centradas muy en la identidad, en su historia personal, historia de vida, como dicen los antropólogos. De cada candidato. De cada candidato, pero no está mirando en realidad lo que le está pasando al electorado de centro izquierda. Yo creo que el centro izquierda está muy, se puede producir incluso la profecía autocumplida. Entonces, en ese sentido, encuentro que faltó eso y también me llamó la atención, aunque igual esta es una teleserie de varios capítulos, y estamos hablando solamente de la primera, también me faltó un poco el llamar a votar. Están muy preocupados de decir quién soy, quién es mi familia, de dónde provengo, mi experiencia política, pero hay que llamar al electorado a votar, porque si no van a votar y votan menos del 1.800.000 que sacaron el Jadwe Boric en las elecciones anteriores, las primarias anteriores, es un fracaso. Entonces yo creo que hay cosas ahí que no están bien resueltas en términos más corporativos, más de lo que se entiende por centro izquierda en una franja electoral. Están muy ensimismados, encuentro yo, y no están mirando al electorado. Cristian, antes de detallar y destacar quizás alguna de la franja por candidato y candidata, quiero detenerme dónde tú notas este pesimismo. Quizás Winter, a propósito de su eslogan, está mirando hacia el futuro, sale con su guagüita, pero mete entre medio la figura como lo cruel, lo que no le gusta de Chile, y pone a Pinochet. Otros dicen yo no voy a mentir, pero ¿cuál es y la historia, por supuesto, toda la trayectoria de Toá? ¿Cuál es el pesimismo que tú ves ahí? ¿De qué color sería y por qué? Mira, en general la propuesta de Toá, que en el fondo no es Toá, es gente que habla de Toá, claro. Porque se habla del papá, se habla de su experiencia política, su Lagos trayectoria. Está ahí, muy presente. También está Lagos, te fijas, hay un relato visual ahí importante, pero siempre es otro el que habla de ella no aparece como protagonista. Y ese que otro hable de ella, que es una chica joven, que habla en verso ahí, entonces eso te va generando una sensación, además una estética muy oscura, es bien dark el spot, entonces eso te va generando una sensación como de no positiva, no positiva, aunque sí hay que reconocer que también hay que decirlo, es un poco también la identidad que tiene la candidata toda, es una candidata muy corporativa, muy formal, quizá un poco seria, quizá un poco ajena, y eso sí lo refleja bien el spot. Sí, como ahora, que si es bueno o malo, yo encuentro que no es bueno. Claro, el spot deja una cierta sensación de lejanía, de una figura con muchos méritos que sin duda los tienen los cuatro candidatos. Todos tienen trayectoria, ninguno aparece hoy día, ninguno viene cada 4 años a postularse y desaparece. Pero claro, al margen de eso, es duro. No hay como proyección de país. Yo asocio a personas correctas. Se mostraron como personas correctas. ¿Estamos de acuerdo? Y lo son. Meritocrático algunos o algunas, pero mi pregunta sigue siendo ¿qué representan como futuro para el país? ¿Hacia dónde quieren ir? Claro, que yo creo que eso es la segunda etapa. Yo creo que los asesores estaban pensando primero en presentar al candidato. ¿Quién es? ¿Quién soy yo? Ese programa antiguo en televisión. ¿Quién soy yo? Primero eso. Y después vamos viendo creo un poco la diferenciación que hay entre uno y otro en términos programáticos, en términos políticos, pero eso fue ayer. Habrá que ver cómo avanza esto hoy y durante la semana, pero mi sensación es que es una franja profesional, es una franja que no está siendo muy bien pensada hasta ahora en la gente, y en lo digital y también. creo que el más positivo creo que Jara, por lejos. O sea, a mí Jara me recordó mucho a la Bachelet en términos de temperamento, de personalidad, de cercanía. Creo que es la que mejor
trabajó el spot, es un spot sencillo, es un spot barato. Sí, me llamó la atención que hay pero candidatos con spot barato y otro que se ve superproducción. Eso como el de Vinter tú y lo el Toa, son señalas. los Claro. con mayor producción. En el caso de ella, ya hablamos de la distante. Sin duda que Janet Jara es más cálida, es más cercana, es más como nombre común, la mujer común, y sobre todo la gente de esfuerzo y meritocrática. De todos los candidatos, ella lleva el primer lugar. Logra proyectar eso porque ella ha insistido siempre en ese rasgo de su historia personal y familiar. Claro, pero porque en el fondo la promesa del neoliberalismo es la meritocracia, es el mérito. Y a partir del mérito propio uno logra el éxito. Esa es la mecánica del sistema. Y curiosamente una candidata que es del Partido Comunista se apropia de ese concepto desde la base, porque ella habla de una escuela que es un número. Ella no habla de una escuela con una marca, es un número. Y a partir de una escuela con un número, no con una marca, ella va desarrollando su vida hasta llegar a ser una importante ministra del gobierno actual, con éxitos como la reforma previsional, por ejemplo. Entonces ella creo que juega con eso, juega con la meritocracia, que es un activo básicamente de la derecha. Y a su vez también a eso le suma su mirada meritocrática desde el pueblo, desde la base, pero siempre con una mirada muy coloquial, muy positiva y simpática. Por eso que yo creo que ella es por lejos la más agradable, porque es positiva. Sí. Si tú ves el spot de Toa, es un spot denso, duro. El spot de Vinter es un spot de futuro muy generacional. Le habla a esa generación que está teniendo niños ahora, que está teniendo hijos, que es la generación de él, y cierra con su madre, entre comillas, que es Beatriz Sánchez, y el candidato futuro, que es Bodanovich, pero es muy generacional. Y yo creo que el de Mulet, bueno, es más confuso. El de Mulet no es tan fácil, es más bien espontáneo, pero no es muy claro en su mensaje. Cristian, no hay entonces, banderas. de que es más positivo Sí. es de Jara, yo creo, sin Pero lugar a duda. Pero no hay banderas, Cristian Leporati, banderas rojas, al menos. Banderas políticas de ningún partido. En ninguno, pero particularmente pensando también no solo en lo sólido, sino lo que representa y lo ordenado, ¿no? Y jerárquico incluso, que es el Partido Comunista. No hay banderas y no hay esos colores tampoco que remiten. Sí, a mí me llamó la atención, pero en realidad, si uno lo piensa bien, obviamente que eso es una estrategia, sin duda. Sí. Pero también esta es una franja de la izquierda, y todos sabemos quiénes son los que están ahí. Entonces, como esto es una franja que se dirige a ese electorado, todos conocen a Jara. Habrá que ver si que Jara pasa en la primaria, gana la primaria, habrá que ver cómo resuelve eso el Partido Comunista. Yo escuchaba por ahí a la doctora Carmona ayer, que es muy posible que incluso Jara, si pasa, salga del Partido Comunista. Bueno, algunos lo han hecho una vez que son electos, sí. Así que no sería una cosa tan nueva y es perfectamente razonable. Ahora soy presidente de todas las chilenas y chilenos, es un discurso que hay que tomar. Para volviendo un poquito a Vinter, me llamó la atención efectivamente la misma sensación de que está dirigido a un segmento del electorado de la izquierda, Exacto. que es la gente ya ni siquiera tan joven, pero Millennial. claro, los de, digamos, 30, 35, 40, 45, años, claro. Pero al mismo tiempo hay una serie de imágenes, el único que usa ese recurso, donde aparece gente vinculada a la exconcertación con un dejo muy crítico. Tácito, está ahí. Claro, pero exactamente, porque hay que entender que el Frente Amplio es una coalición política y un partido que surge de la crítica a la concertación, y en eso es muy consistente. De hecho, también muestran imágenes del levantamiento del 2019, lo muestran. Es un tema importante para Frente Amplio y no lo niegan. Parte de su éxito electoral posterior con la presidencia de la República se debe también a eso, no solamente al liderazgo de Boric. Eso yo creo que ahí hay una cosa bastante sincera, como también lo es en el caso de Jara cuando critica lo que es la mentira de algunos cuando ella dice la verdad. O sea, yo no mentiré, dice. Yo no mentiré. Claro, es lo que promete. Yo creo que hay... Exacto, entonces hay cosas ahí que los candidatos como Jara y Vinter están abordando. Y creo que ese es un código simbólico importante en la gente más joven, que lo entiende de una forma distinta a otras categorías etarias. Ahora, no hay que obviarse algo importante, Alejandro, a tu pregunta. Hoy en día la comunicación política básicamente lo que busca no es segmentar por edad,
segmentar por el grupo socioeconómico como era antiguamente, sino que es segmentar por emociones y por intereses comunes. Y eso es un efecto de las redes sociales. Que lo que te agrupa las redes sociales en un Facebook, en un Instagram, es básicamente los sentimientos. Y lo que está apelando fuertemente el spot de Winter es justamente a los sentimientos de una generación. Y por eso que es un buen spot político también, porque está muy, muy bien acotado en ese sentido. Cristian, también respecto al lenguaje, tú señalabas en tu columna del Mostrador que las campañas son más analógicas que digitales y no tan fácilmente o sea, que se pueda viralizar. Por lo menos el primer capítulo que vimos ayer como pieza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te parece que sea muy viralizable? ¿No hay un mensaje potente, un corto, digamos? Mira, las redes sociales lamentablemente operan en lo binario, con la polémica. Y normalmente cuando los buenos asesores políticos digitales lo que hacen es recomendarle en este tipo de pautas, como son las franjas electorales, recomendar algunas polémicas para que en la medida que se van desarrollando la franja electoral en paralelo, influencers, amigos, etcétera, vayan a través de hashtags y otro tipo de mecanismos generando conversaciones digitales. Y están pensadas las campañas de esa forma. Cuando uno ve a Trump permanentemente actuando como actúa, generando eventos de alto impacto, es porque él está pensando en los medios y particularmente las redes sociales. Cuando uno ve la franja electoral actual, es una franja muy pensada en lo tradicional, en la televisión. No está pensada en generar impactos a través de los mensajes en la gente, en las redes sociales, en Instagram, qué sé yo, en TikTok. No está pensado en eso. Bueno, Cristian, sé que tienes muchos compromisos hoy. Todo el mundo cita a Leporati y nosotros hemos abusado también de Lepo, tu afecto. como le dicen los amigos. Claro. Sí, pues Lepo. Te queremos Hoy estamos sin agradecer luz acá en el Cajón del Maipo. Está sin luz. Sí, aprovecho de decirle que estamos sin luz acá para variar, con un poquito de agua. Ya, entonces dígale a todos los demás que está suspendido toda la actividad y sigamos conversando. Muchas gracias. Tengo que bajar a Santiago a una reunión, por eso estoy apurado. Gracias, Cristian Leporati. Un abrazo grande, que te vaya bien. Un abrazo. Chao. Que estén bien. Chao. 7:52. Cogollito, ¿no? Ya, dale. Cogollito, Oiga, rápido todo. Va más. Fluido. Sí, bueno, vimos toda la franja y compartiendo algunas cosas que dice Cristian. Primero, un contexto general. Todos sabemos que con la llegada de las redes sociales, ¿cómo decirlo? La manera de comunicarse cambia. Sí. La política tradicional era mensaje racional. Los elementos afectivos, emocionales existían como apoyo. Pero el candidato tenía que mostrarse muy sólido en una visión racional del país, mucha propuesta programático, ideológica, visión general del país, a dónde vamos y qué sé yo. Y por lo tanto los mensajes tenían que tener consistencia y además coherencia histórica con la vida del partido que lo apoyaba o los partidos y la vida del candidato. Pero era un mensaje racional, sí, apelando a la inteligencia, a una cierta capacidad de abstracción. Hoy, con las redes sociales y sobre todo con la televisión y la imagen, la comunicación se hace emocional. Tú comunicas estados emocionales, yo comparto su estado emocional. Eso tiene ventajas porque la gente se mueve más por la emoción que por el cálculo racional, ¿no es cierto? Nadie se enamora por un análisis racional del sujeto que está ahí, o al revés, la dama, sino que es impulso, es emoción, algo sientes. Bueno, esa política es más efectiva en términos de atraer un electorado que es a la emoción y al sentimiento. El ejemplo más claro hoy día es que el mejor lo maneja la derecha. Frases, ellos no hacen programas. Si tú revisas los programas, el único candidato que fue con programas fui yo cuando fui candidato. Imagínate. El de Piñera eran frases, y la gente decía que él tenía programa y yo no, porque se quedaba con la frase. Bueno, en la campaña anterior ha dicho, le pondremos una tranca a la puerta giratoria. Y eso era la política de seguridad. Y la gente entendía detrás de eso como que hay una cierta decisión. Todo un argumento. Claro, el resto de la gente lo construye en su mentalidad. Exacto. Trump lo está haciendo hoy día. Fíjate que las protestas, sobre todo en los estados que por lo demás fueron de México, antes que los invadieran los norteamericanos en las guerras del siglo XIX, en esas protestas, obviamente la mayoría de los migrantes son mexicanos o latinos.
Y muchos de ellos, que son ya nacidos en Estados Unidos, enarbolan las banderas de sus padres, porque a los padres quieren echar, no a ellos, porque ellos nacieron en Estados Unidos, está legal. Pero sus padres, que fueron migrantes, son los que están echando. Entonces salen a defender a sus padres y ya han levantado la bandera de México. Sí. Bueno, es para simbolizar. Pero por otro lado, Trump aprovecha de decir, ve, nos han invadido. Se toman las ciudades con frases. Trump no le está dando una explicación al país la situación que esto está generando en Estados Unidos, nivel de tensión, de división, etcétera. Incluso sectores que votaron por él, en algunas últimas encuestas, es que mucha de esa gente que emigró, que nació en Estados Unidos, está con Trump. Increíble. O sea, es el estado emocional. La gente pierde la racionalidad para criticar, pierde la capacidad propia y queda atrapado por un estado emocional. Claro, no hay reflexión. Y mientras haya esa emocionalidad, apoya incondicionalmente y no necesita explicaciones complejas, que por lo demás no existen. ¿Te fijas? Bueno, política de los tiempos modernos. Ya los intelectuales aquí están despreciados, son dignos de duda, de desconfianza. ¿Qué es lo que a la gente le gusta? El testimonio de la pobladora, del obrero, del campesino. Dice, cuando uno se siente identificado. Claro, dice, el ministro está hablando desde el ministerio, yo aquí en la feria comprando el producto. Sí. ¿Te fijas? Y eso es demoledor. El médico en el hospital, no, yo estoy aquí en el consultorio haciendo la lista, todo lo que dice el ministro o el director del hospital es mentira, mírame ahí. Y el hombre común se siente identificado con ese testimonio. Exacto. Y es pura emoción. Con ese malestar. Puede ser verdadero. Con ese sacrificio, sí. Lo que dice o puede que no. Pero lo que lo contagia es la emoción. Entonces, la derecha esto lo ha entendido en todas partes. En Chile también. Apela más rato. al miedo, la derecha, siento claro. yo. Bueno, en política hay dos. Es el sueño, la esperanza la izquierda, y el miedo. Claro. Siempre el miedo es más aterrador y por lo tanto paraliza. Y por eso hablaba, del pesimismo a propósito de que no hay tanto la visión, la esperanza, menos la utopía el o el temor ideal. a la derrota. Claro, está instalado el temor a la derrota y eso paraliza. Y la derecha a que vamos a barrer y ahora sí llega nuestra idea sin complejo y reivindica a Pinochet y reivindica lo que es la derecha. Porque se siente ganadora, es ese estado de ánimo. Bueno, un cogollito, ¿no? Muy bien, muy interesante. Bueno, recuerden que siempre es a las 12:52 la franja y luego también a las 20:52. Son las 7:57. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Línea 1 por Radio USACH y Santiago TV. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 58 minutos. ¿Sabías que en Santiago existe una red de parques urbanos administrados por Parque Med y que están pensados para ti? Disfruta de estos espacios llenos de vida, deporte, cultura y naturaleza que conectan barrios y familias. Te invitamos a recorrerlos, descubrir sus actividades gratuitas y hacerlos parte de tu vida diaria. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedminbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influencias, ritmos, arte y sabores por medio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psiconico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de Ánimo, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Estado de Ánimo. Capítulo estreno, martes 17 de junio a la 1 de la tarde. Radio USACH, 66 años de historia. Nuevas voces, nuevas
nuevas formas de escucharnos. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. Las influencias culturales. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y Santiago Televisión. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de regreso en Línea 1. Bueno, ya son las 8:01 y te cuento que que hay un avión con 242 pasajeros con destino a Londres que se estrelló en la India, Alejandro. La aeronave Boeing 787 de la compañía Air India se estrelló este jueves en el perímetro del aeropuerto de la ciudad de Ahmedabad, algo así, en el oeste de la India. Así que vamos a estar muy atentos con más detalles de esa situación. Le cuento también, el sistema frontal que está afectando a la zona centro-sur del país ha provocado ya cortes de luz en diversos sectores, dejando ya a más de 68.625 clientes sin suministro eléctrico a lo largo de Chile, de los cuales 6.594 pertenecen a la región metropolitana. Además se anuncia nuevas lluvias, pero la noche del lunes, es decir, del domingo al lunes y madrugada del lunes. Así es. Y el presidente de la República, Gabriel Boric, respondió al cuestionario de la Comisión Especial Investigadora, CEI, por la fallida compra de la casa de Salvador Allende, destacando que su función en el proceso de adquisición fue acotado. Y dijo el presidente que nunca tuvo conocimiento sobre potenciales inhabilidades constitucionales para la materialización de la compraventa, algo que genera mucho ruido ya que él fue diputado. El Tribunal Constitucional abrió la puerta a la realización del proyecto Dominga en un fallo que se dice que es clave sobre las competencias ambientales. La instancia rechazó la condienda de competencia planteada por el Comité de Ministros, léase el Gobierno, en contra del primer Tribunal Ambiental en lo referente al megaproyecto minero y portuario. Y la Fiscalía presentó ayer miércoles la acusación formal por el homicidio de 3 carabineros en la comuna de Cañete, ocurrido en abril de 2024, y solicitó presidio perpetuo calificado para los 4 imputados, además de penas adicionales en consideración a otros delitos. La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, el COMPIN, del Ministerio de Salud, detectó graves incumplimientos como la emisión de 1.470 prestadores que hicieron un total de 30.870 licencias médicas, ojo, mientras se encontraban ellos en reposo médico vigente, contraviniendo su propia indicación de salud de no trabajar y hacer reposo. 8:03. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Hablábamos de la franja electoral y ahora nos vamos a centrar en la campaña del candidato del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, que entra además en su fase decisiva a poco más de 2 semanas de las primarias. Con un discurso centrado en el futuro de Chile, el diputado por el Distrito 10 apuesta por el voto juvenil. Su franja destacó por un mensaje a su hijo, donde describió a Chile como un país hermoso y también cruel, criticando un modelo económico que solo benefició a unos pocos. Y entre sus propuestas figura un plan de fomento a la natalidad, que incluye un banco nacional y público de espermios y óvulos, centros públicos de reproducción asistida en alianza con universidades regionales y también postnatal obligatorio, de 1 mes para los hombres. ¿Cómo esperan salir del tercer lugar en las encuestas y dar la sorpresa en las primarias? ¿Con quién vamos a conversar, Alejandro Guillé? Con la ex candidata presidencial y embajadora Beatriz Sánchez, que además es coordinadora de comunicaciones del abanderado presidencial de Frente Amplio, el diputado Gonzalo Vinter. Beatriz, muy buenos días. Hola, Bea.
Hola Alejandro, hola Daniela, ¿cómo están? Muy buenos días. Usted sabe, vea que yo mientras más viejo, mejor estoy. Lo dice él, lo digo yo. No, mi señora me lo dice. Ya. Acuérdese que ella está en el área de la arqueología, antropología y le gustan las cosas viejas. Pero yo también. Pero la Bea que te conoce. Lo vi el otro día y muy bien. Así que, me gustó. Y usted también está muy bien. Para el debate que hubo acá, ahí se toparon. Oiga, Bea, va. Exacto. Partamos por la pregunta. Quedan 2 semanas y van tercero dentro de las primarias según las encuestas. ¿Qué van a hacer? Sí, yo creo que estamos en los últimos días de campaña, todo se intensifica y creo que le hace muy bien a las campañas que partan la franja, porque la franja es un momento en que se nota un despliegue, ¿no? De comunicacionalmente lo que propones, también la textura de las declaraciones. Nos gustó mucho el primer capítulo de franja que apareció ayer del candidato Gonzalo Vinter. De hecho, yo me encuentro ahora conversando con ustedes desde Puerto Montt, porque muchas de las vocerías estamos desplegadas por Chile para acompañar a la militancia, a los adherentes a la campaña, a quienes integran los distintos comandos regionales, y ayer vimos todos y todas juntas la franja, ¿no? Porque entramos en esta como, no sé, tierra derecha, si quieren ustedes, de la campaña. Lo primero es que el tema de las encuestas, bueno, nosotros como Frente Amplio lo sabemos históricamente, siempre no han sido tan buenas con nosotros, ¿no? Creo que es importante decir que, y lo hemos monitoreado así, que si bien obviamente las leemos y obviamente genera conversación y en el comando también, creo que la primaria en específico, por ser una elección tan particular, es muy difícil medir lo que pasa. ¿Ya? ¿Perdón? Sí, no, te escuchamos, Beatriz, no te preocupes. Perdón, es que tengo como un retorno ahí. Bueno, entonces, si uno mira en esta misma fecha, la primaria anterior, en el año 2021, la verdad es que quienes iban liderando esas primarias finalmente no las ganaron, ¿no? Que en esa época era Joaquín Lavín por un lado y Daniel Jadwe por otro. Entonces, obviamente las miramos, obviamente generan conversación, pero nosotros y nosotras tenemos un diseño de campaña que se ha ido desplegando, para mi gusto, de una muy buena manera, a propósito de lo que queremos instalar de discusión para el país. Beatriz, en ese sentido, en la apuesta también de futuro y de continuidad del candidato Vinter respecto al Frente Amplio y al gobierno, ¿cómo también sacarle provecho cuando el presidente Boric no ha superado el 30% base con el que está gobernando? Y en ese sentido se diferencia también tanto de Toa, que viene más de la exconcertación o este socialismo democrático, y por supuesto también de Jara. ¿Cómo Vinter ahí está apostando a un gobierno que ha sido criticado no solo por las oposiciones? A ver, yo creo que los gobiernos cumplen un rol, tienen un papel, ¿no? Evidentemente, y las candidaturas tienen otro papel, ¿no? Uno está gobernando y administrando el Ejecutivo hoy día, y las candidaturas lo que hacen es una propuesta país, un proyecto país. En este caso, en el caso del presidente Gabriel Boric, que es nuestro presidente, yo soy frente amplista, ha sido bien interesante cómo, a propósito de las mediciones de adhesión, se ha mantenido en torno a un 30%, digamos, de manera permanente. Y eso no pasaba hace mucho tiempo, ¿no? Había un vaivén muchísimo mayor respecto a una adhesión o una caída. Bueno, hay un grupo de personas, si lo decimos así, que ha sido muy permanentemente, que ha respaldado al gobierno. Claro, fiel. Entonces, ahí entendemos que hay una serie de personas que han seguido las propuestas que ha hecho el gobierno y los logros del gobierno, que son muchos también, ¿no? Yo sé que siempre hay un debate nacional y, bueno, si en alguna otra oportunidad podemos hablar de los medios de comunicación en Chile, pero ha habido un avance en varias cuestiones que eran muy fundamentales. Por ejemplo, el salario mínimo a propósito del costo de la vida, por ejemplo, el copago cero en FONASA, por ejemplo, las 40 horas, por ejemplo, bueno, finalmente, después de una larga discusión, el resultado de la reforma a pensiones. Entonces, creo que en calidad de vida hemos ido avanzando. En temas de seguridad también, el gobierno que ha presentado más leyes a propósito de un tema que está afectando al país. Beatriz. En ese sentido, lo que hemos dicho como campaña, solo para terminar, es que
nosotros estamos orgullosos de lo que se ha hecho. Evidentemente hay frustraciones por lo que no hemos alcanzado a hacer, y la idea de la propuesta de Gonzalo Vinter es seguir avanzando en lo que nosotros planteamos como camino para Chile. La reforma de pensiones que mencionaste al pasar, Beatriz, el propio Vinter cuestionó esta reforma. Dijo, lamentablemente la reforma de pensiones se parece a la propuesta de nuestros adversarios, que en este caso es la derecha, criticando a Janet Jara, para poner distancia, porque hay que marcar las diferencias en las primarias. Entonces, bueno, sí, ella se tiene que hacer cargo de una herencia que es del gobierno. El presidente es Frente Amplista, no es comunista. Sí, lo que pasa es que originalmente el proyecto que se presentó para la reforma al sistema de pensiones era un proyecto muchísimo más ambicioso. De hecho, era mucho más ambicioso que el que presentó, o sea, era más ambicioso del que había presentado la derecha antes, pero terminó en un proyecto que se fue deslavando, ¿no? ¿Qué es lo importante? Que efectivamente a las personas ahora, en 2 o 3 meses más, en septiembre, empiezan a recibir una pensión distinta. Y eso es bueno para el país, ¿no? Así, en eso yo creo que no nos perdemos. Pero sí nos hubiese gustado mucho más, poner más en debate el sistema, en fin. Entonces, ahí faltó, creo, muñeca de negociación. Pero por eso decimos, ¿no? Queremos seguir en el camino de lo que avanzó este gobierno, pero evidentemente hay frustraciones por no haber avanzado más en una serie de temas. Quiero preguntarte, bueno, estamos conversando, por supuesto, con Beatriz Sánchez, ex candidata también a la presidencia, una de las fundadoras y la primera abanderada, además, del Frente Amplio, ex embajadora de Chile en México, periodista muy reconocida y coordinadora de comunicaciones hoy del candidato Gonzalo Vinter. Quiero preguntarte un poco cómo se está generando todavía este ruido que vimos al inicio, en este caso con el Partido Socialista y el PPD, para la candidata a Toa, y ahora con declaraciones del mismo sector, socialismo democrático, y en este caso el senador Fidel Espinosa, con bastante falta de respeto hacia el candidato Vinter, respecto a un sketch donde él participó. Perdón lo que lo diga, pero decía, sabía de su imbecilidad, dijo, pero esto es más que eso. ¿Cómo es posible que se califiquen así entre congresistas y figuras del mismo sector? Beatriz, ¿cómo lo están manejando? A ver, de partida yo creo que eso habría que preguntarle al mismo Fidel Espinosa. Sí, sin duda. Que me parece, además, a mí por lo menos la política que me gusta no es esa política, ¿no? De voces muy estridentes o muy viscerales. Nosotros no hemos estado en ese camino. La verdad es que creo que las primarias provocan ciertas cosas, porque si bien todos estamos en un paraguas del progresismo, y ahí nadie se pierde, porque un esfuerzo por ir a esta campaña de manera unitaria, también estamos en una competencia, ¿no? Somos proyectos políticos distintos y todos nos identificamos con el progresismo y somos parte de un gobierno, pero somos proyectos políticos distintos. Y creo, me atrevería a decir, que parte de estas declaraciones tienen un poco que ver con el momento de la competencia. Yo en el caso del senador, la verdad, nos tiene un poquito acostumbrados a esto de como unas declaraciones como uno dice coloquialmente, que se pasan 3 pueblos, ¿no? Sí. Entonces yo a él no le contestaría, porque ese tipo de salidas de cauce, sí. me parece como que entonces se va para otro lado. A mí me gustan mucho más las que tienen contenido político, porque creo que hay un tema. Ahora, tú mencionas algo interesante, que es como, de alguna manera, como algunos personeros, porque quiero decir eso, no es todo, pero algunos personeros de lo que se llama socialismo democrático han hecho unas declaraciones bien duras respecto, no sé, al Frente Amplio, de si votarían después o no votarían después por Gonzalo Vinter, por ejemplo. Sí, él es el que gana, claro, como él, por ejemplo, en la primaria, pero a mí me gustó mucho la respuesta que dio nuestro propio candidato, Gonzalo Vinter, y dijo algo que quizás sorprende, ¿no? En el tono, en la forma, pero por lo menos a mí esa es la política que me gusta. Respecto al mismo Óscar Landerreche, lo que dijo Gonzalo es, primero, que le gustaría que Óscar Landerreche sí votara por él. O sea, dijo, a mí me gustaría que Óscar Landerreche, junto con toda la gente del progresismo, sí votara por mí en la primaria. Y se hizo una pregunta que creo que es una pregunta bien interesante para hacer. Y dijo, queremos el progresismo más grande que puede este país, porque al frente tenemos una derecha que efectivamente quiere retrocesos en lo que ha logrado Chile. Entonces dijo, yo quiero hacer la pregunta, ¿el progresismo es más grande con Gonzalo Vinter y con Óscar Landerreche? ¿O el progresismo es más grande solo con Gonzalo Vinter? Evidentemente que con todos los que se consideren progresistas más grandes, y eso le gustaría. Y creo que es una muy buena respuesta
a propósito de estos tironeos respecto a si voto, si no voto, si estoy acá, si estoy allá. Esto es una convocatoria a todo el progresismo. Beatriz, hablando con toda la franqueza, tú sabes, la política la has vivido por dentro también, que es un poco a veces distinta como se ve de afuera. La sensación que hay en el ambiente, que lo que dice Landerreche, más allá que fue inexplicable el contexto, ¿para qué lo dice? ¿Para qué se mete en una campaña si al final va a debilitar a la coalición que se está tratando de armar con ese tipo de insinuaciones? Pero por el otro lado, también se sabe que hay, sobre todo alcaldes, que están moviendo la posible candidatura del actual gobernador de la Quinta Región, si es que ganara Carolina Toá. Es decir, da la sensación que hay una coalición que todavía no se termina de creer el cuento y hay escéptico por los dos costados. Y cualquiera que gane esa primaria podría enfrentarse a un cierto desbande de un sector de lo que hoy día se autodefine o se quiere definir como bloque progresista. ¿Cómo van a manejar esa tensión que está larvada? Que, bueno, finalmente está emergiendo con estas declaraciones también. Sí. Bueno, creo que la política y la competencia en específico, Alejandro, genera estas tensiones. O sea, insisto, estamos en un paraguas del progresismo, pero aquí hay una competencia de distintos proyectos políticos. Y creo que esa tensión, y no quiero decir que no, esa tensión se va a generar, por supuesto, al haber una competencia, al existir una persona que gane después de la elección del 29 de junio, que es la primaria, se van a generar tensiones después. De hecho, viene un momento bien de discusión entre los distintos proyectos, porque hay que inscribir la lista parlamentaria a mitad de agosto. Entonces, creo que va a haber una tensión después de la primaria, definitivamente. Pero creo que el acuerdo de llegar a este punto, el acuerdo de sentarse en la mesa y decir vamos a una primaria, lo que significa compromiso en el momento en que gane uno u otro, de apoyarlos en conjunto, tiene un sentido, ¿no? Y si bien va a haber una tensión lógica y se genera una tensión, sobre todo estos últimos días antes de llegar a la votación, creo que la idea de llegar a la primaria es votar por quien resulte ganador y de alguna manera hacer un volumen más grande de poder recoger a la gente que se siente progresista en Chile. Y también yo creo que eso lo va a definir quién está al frente y las propuestas del frente. O sea, hoy día la derecha está haciendo una campaña muy dura donde cuestiona cuestiones que hemos ido logrando con el tiempo, donde tiene una mirada muy romántica de un Chile de los 90, ¿no? Entonces, creo que tiene malas respuestas para cuestiones que le duelen a Chile. Entonces, eso yo también creo que va a servir para aglutinar fuerzas a propósito de esta primaria progresista, pero evidentemente tensiones van a existir porque finalmente esto es una competencia. Beatriz, estuvimos hace poco conversando con Bárbara Figueroa del Comando y la campaña, por supuesto, de Janet Jara, y preguntarte a ti, porque ella no quiso comprometerse con algunos números, la importancia de la cantidad de gente que va a ir a votar en estas primarias. Algunos dicen que es elástico esto y depende de justamente la cantidad según quién saldría, quién moviliza, pero en términos generales para el sector del progresismo, ¿ustedes se contentarían o estarían tranquilos, aliviados con 2 millones de votantes o no están preocupados por el número total, digo? O sea, sí, yo creo que es difícil y como que se provocan estos titulares, ¿no? Dijeron tanto y votaron tanto. Yo creo que es innecesario además a esta altura decir van a votar tal cantidad de gente, porque la primaria tiene varias características, ¿no? Es relativamente nueva. De hecho, hace poquito estaba hablando en una nota que estaban haciendo para un canal de televisión, como en la historia de las primarias, desde las que eran convencionales, o sea, que organizaban los mismos partidos políticos, hasta que terminó siendo legal. Hoy día la lleva el CERVEL, tiene una serie normativa, en fin. Pero las primarias, primero es una conquista de la democracia, es una conquista de participación. O sea, es sacar decisiones que antes estaban al interior de los partidos, sacarlas afuera, que la gente decía. Y me parece que eso es un logro de participación. Pero son nuevas. O sea, no es algo, no son obligatorias, son nuevas. Entonces, el que el volumen de personas aumente o disminuya, bueno, tiene que ver un poco con eso también, ¿no? Y lo tercero, que a diferencia del resto de las votaciones ahora, es voluntaria. Entonces es muy difícil decir, mira, tal cantidad de gente va a votar. Sí. El otro día conversábamos con una serie de militantes y de comandos de Gonzalo Vinter, y tiene una característica además muy distinta a las otras elecciones, que las primarias además son en invierno.
y en el invierno más crudo, porque habitualmente es como a principios de julio, a fines de junio. Y eso también provoca un efecto a la hora de la votación, por ejemplo. A propósito de que hoy día llueve, hay viento, duda. En fin, yo estoy en Puerto Montt, también en Santiago, en fin. Entonces, decir, mira, esta cantidad de gente va a ir a votar es muy difícil, y yo preferiría no tampoco dar un número, pero sí lo que buscamos es que vaya a votar la mayor cantidad de gente posible. Para eso es súper bueno, por ejemplo, que estemos conversando ahora, para eso es súper bueno que exista franja, para eso es súper bueno que haya información oficial de que el 29 de junio son las primarias y quién pueden ir a votar, porque yo creo que todavía no hay total claridad de quiénes votan en las primarias, y solo para pasar el aviso, pueden votar todos en las primarias, todos y todas, obviamente los militantes de los partidos que participan, pero también todas las personas que no son militantes pueden participar en esta primaria. Los únicos que no pueden participar son los que militan en partidos que no están en la primaria. Todo el resto del padrón puede participar. Muchas gracias, Beatriz. Un abrazo. Gracias, Beatriz Sánchez. Bueno, que esté muy bien, un abrazo grande. Un abrazo. Bueno, conversábamos ahí con la coordinadora de comunicaciones del abanderado presidencial de Frente Amplio, Gonzalo Winter, ex embajadora de Chile en México, ex compañera tuya también, y amiga ahora, no es ex amiga. No, cuando ella trabajamos, sí, cuando ella estaba jovencita en Radio Chilena. Claro, imagínate. Después trabajamos en televisión. Después en televisión. Sí, no. Sí. Tienen historia con Beatriz Sánchez. Mucha historia. Bueno, y vamos ahora con la economía, ¿no? Cuando son las 8:21, ¿cómo estás, querido Gonzalo Espinosa? Hola, muy buenos días. Más grande, te veo distinto. Sí, está muy juvenil, muy abrigado, pero podemos apagar un poquito el aire acondicionado porque está helado. Perdona, yo ahí ahora sí estamos con la temperatura adecuada. Sí, vamos a matar al entrevistado aquí. Pero bueno, hoy día les vengo a hablar de economía y vamos a hablar de el precio de las bencinas que registraron variaciones y también de un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago con respecto al impacto de los feriados en la economía chilena, tomando en cuenta también de esta discusión que se está dando sobre el feriado de las primarias. Bueno, vamos con el precio de las bencinas. Van a tener una leve caída en los precios y la parafina va a bajar 6,1 pesos por litro este jueves. Así que es una buena noticia, sobre todo en el invierno. Ayer hizo mucho frío, así que yo creo que muchas personas ya están encendiendo ahí las estufas para abrigarse en la casa. Sí, hace frío en la noche. ¿Hacía frío en la noche o no? Hacía frío en la noche. ¿Y en el día? Sí. Bueno, más detallado, de acuerdo al informe emitido por ENAP, las gasolinas de 93 y 97 octanos tendrán una variación mínima en su valor, cayendo 0,5 y 0,4 pesos por litro respectivamente. Como adelantábamos también, el querosene o la parafina tendrá una baja de 6,1 pesos por litro, mientras que el diésel tendrá una importante caída de 12,2 pesos por litro. Así que esta es la información que transmite ENAP y tendremos que esperar ahí a ver cómo varían las bencinas en los siguientes días. Ahora, cuando las gasolinas varían de precio, se afecta a toda la economía porque el costo del transporte. Exacto. Entonces tiene mucho impacto este dato. Es uno de los más influyentes en la carestía de la vida, o que se mejore un poquito. Esperemos que sigan bajando. Sigan nomás. Pero hay que ir a las energías limpias. ¿Qué más tiene en la cazuela de hoy? Vamos con el estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Santiago que indica que Chile está en el top 10 de países con más feriados del mundo. ¡Qué bueno! Y que estos feriados le cuestan cerca de 2.000 millones de dólares al año. Este es el estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, que salió a raíz de, o sea, salió en medio de esta discusión sobre si es necesario que el día de las votaciones de las primarias sea feriado y que se cierre el comercio, porque bueno, ellos dicen que esto claramente daña la economía del país. ¿Qué me iba a decir Alejandro? Una alternativa, porque siempre que hay un problema hay que tener una solución. Bajen la evasión y la ilusión y compensamos. Claro, puede ser también una manera positiva de acercarse al tema, porque a mí feriados no me los tocan. No, claro, que no me toquen los feriados. Oiga, me gusta trabajar, pero también me gustan los feriados, la vida familiar. Sí, y después volver con más ganas.
Obvio. Claro, el estudio igual es interesante. Dice que Chile se encuentra dentro del 5% de los países con la mayor cantidad de feriados del mundo. ¡Viva Chile! Y asimismo, a nivel regional, solo es superado por Colombia, que cuenta con 18 días. Los colombianos el jueves ya empieza el bailoteo y no para más. ¿Sabe cuál es el país que tiene más feriados en el mundo? ¿Cuál? Sri Lanka, con 26 y 26, claro. Un mes completo. Claro, Irán es el que tiene más, con 26 días de feriado, y Sri Lanka 25. Por la fiesta religiosa, ya los retiros espirituales. Claro. ¿Podríamos hacer retiros espirituales en Chile? No tengo problema. Yo soy amplio. Bueno, este estudio indica que el costo de cada feriado en términos del PIB equivale a una pérdida de aproximadamente $110 millones cada día que es feriado. Esta es la cifra que indica la Cámara de Comercio de Santiago, y también tienen estimaciones de cuánto es el costo los días de votación. Se indica que en las elecciones municipales y de autoridades regionales que se realizó el 27 de octubre pasado, en 2024, hubo una pérdida de $92 millones por menores ventas. Así que esto ahí entra a la cazuela del debate legislativo y vamos a ver si es que ahí prosperan estos proyectos que están buscando que no sea feriado del comercio ese día. ¿Y qué pasa con esos 91 millones? ¿A quién habrían ido? ¿Del profesor? Claro. ¿De la dueña casa? ¿De quién habría ido? De los trabajadores de salud. Eso no lo determina el estudio. Claro, no lo dice. Pues entonces aquí al hombre común que el sueldo no le cambia. ¿Por qué está preocupado de que otros ganen más? ¿Cuánto eran los de Chile, los números de días feriados? Perdón, a propósito de lo que decías de Irán y Sri Lanka. El número de feriados en Chile ¿promedio? Es... Cada vez hay más en todo caso. Según el estudio, hay espacio para crecer. Todavía hay espacio para crecer. Me gusta tu actitud. Siendo 16 oficiales. Chile. 16, sí. La mitad de Irán. Ya. Claro. Se quejan. Esto sin considerar los que caen día domingo, en los que se desarrollan elecciones. Bueno, eso va variando. Claro. Solo somos superados en Latinoamérica por Colombia, que tiene 18. Qué alegre es Colombia, entre paréntesis. Por eso, que lo pasan bien. Porque tienen feriado. Ganarán poco, pero lo pasan bien. Es muy barato Colombia. ¿Sí? Creo que es el país de América Latina más barato para vivir. ¿En serio? Jubilarse en Chile y irse a vivir a Colombia te luce 40% más. No conozco Colombia. Mira. No, yo estaba mirando esa estadística. Paraguay también es barato. Y Paraguay es más de lo que la gente cree. ¿Y Ecuador? Ecuador también es más barato que Chile, pero menos que Colombia. Ya. Para terminar... Los más caros, Chile, Panamá y Uruguay. Panamá. Bueno, para terminar, información sobre este avión que se estrelló en la India. Aún no hay confirmación oficial de cuántas personas habrían resultado heridas o fallecidas en este accidente. Solo indica la aerolínea Air India que el vuelo llevaba 242 personas a bordo, 169 eran de nacionalidad india, 53 de nacionalidad británica, 7 portugueses y un canadiense. ¿Explotó en el aire o al despegar? ¿Cómo fue el enredo? ¿Se tiene más información? Porque es muy vaga la información que está llegando. Son las primeras informaciones, entre paréntesis. Se estrella al despegar. Esa es la información oficial que ha trascendido hasta este minuto. Sí, ahí estamos viendo la información. Qué terrible. Igual me llama la atención que se... digamos, detalle las nacionalidades, porque finalmente da lo mismo, ¿no? Claro, pero entiendo un poco. Es la información que hay. Va a Inglaterra. Sí, para la gente que sepa, mira, no venía a Chile, tranquilo. Sí. Bueno, no hay vuelos directos tampoco. Sí. Ya, vamos a estar muy atentos a esta tragedia que está sucediendo con este avión de Air India. ¿Está con frío? No, todo bien. Ah, qué bueno. ¿Usted tiene frío? No, ¿quiere que te prenda el aire? No. Vamos a hacer una pausa. Vamos a una pausa, y yo café? le voy con la ayuda de una amiga, le vamos a explicar cómo pasar menos frío. Eso, y vamos a seguir viendo también el reporte meteorológico, porque es importante saber cómo se vienen estos días, porque lo veíamos por lo menos en dirección meteorológica, el fin de semana no llueve, pero van a regresar los chubascos, sobre todo el domingo en la noche y el día lunes, como nos reportaba nuestro compañero Rodrigo Alcaíno. ¿Y en qué consiste este tren? Si es de un vagón nomás, ¿cómo va a ser y a qué velocidad? Si es tren, tiene que tener varios carritos. Muchas gracias, Gonzalo Espinosa, por tu reporte. Estuvo muy bien, Gonzalo. Concha trabajo. 8:29, vamos a una pausa y como decía Guille, ya regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1.
días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección. Un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Viento, dile a la lluvia. Había una antigua canción que usted Estábamos no cantando en la nacía mañana. todavía. A ver, ¿cuál? Pero no, usted no nace. Viento, dile a la lluvia. Ya, sí la cacho. Ah, no es la No, mía. ¿Cuál es si la que usted estábamos no. cantando en la mañana? Y la lluvia caerá. Eso eran Luego vendrá los el uruguayos. sereno. No sé, ¿cuál Los era? ¿Cómo uruguayos se llamaban no los que dicen. cantaban eso? ¿Cuántos? Los ¿Cómo se llama? iracundos. Lo iracundo. Ya, pero Sí. nosotros estamos muy Ya, pero contentos. nosotros Lo iracundo. estamos, no con lo iracundo, estamos con un meteorólogo de la Dirección Meteorológica Eso. de Chile, don Arnaldo Zúñiga, gran amigo, siempre colaborando. Arnaldo, muy buenos días y muchas gracias. Hola, Arnaldo. Arnaldo. Muy bien, muy buenos días. Veo que el frío también hace la entonación que me pones. No, sí, yo tengo re buena voz, Hoy pero sí es que se me cantamos escucha lindo. mal. Cantamos lindo nosotros, Arnaldo. ¿Cómo estás? Y cuéntanos, por favor, lo que está pasando, Pero porque que lo explique harto el tren. color. Eso, ¿por qué se llama tren de sistema frontal? Bueno, se llama tren porque es una seguidilla de frente, pero la verdad es que el tren se está quedando con dos vagones solamente aquí hasta el domingo, ¿ya? Eso, Así que, dos vagones nomás. claro, tenemos este frente y otro que está llegando ya hacia el domingo noche y madrugada del lunes. Y tren se llama porque una seguidilla es como la onda, así como las olas. Las olas, Los sistemas una frontales son oleada de ondas, lluvia. entonces. Claro, son dos ondas que vienen avanzando asociadas a los sistemas frontales y por eso se están denominando como trenes. ¿Cómo se va a portar el primer tren, el que está cayendo ahora? Más o menos cuánto se estima que va a caer y sobre todo si es lluvia y nieve. Sí, la verdad es que tenemos al momento acá en la región metropolitana, que es nuestra estación referencial, en torno ya a los 16 milímetros. Empezó a precipitar acá, en este punto, en torno a las 4 de la mañana. Así que igual es una precipitación concentrada, o sea, esos 15, 16 milímetros hasta este momento en una lluvia concentrada. Y por eso, lógicamente, hay lugares que acumulan más agua que otros. Y con respecto a la nieve, viene con una isoderma cero alta, que en todo caso no es como para que
caiga nieve en el sector bajo de Santiago. Estamos hablando del sector alto de Barnechea, San José hacia arriba de Maipo. Hay posibilidades que esté precipitando ya nieve producto de la isoterma cero que se localiza en torno a esa altura. Arnaldo, es cierto que dificulta mucho seguir con las labores, estudios, trabajo, la vida misma, si no hay, sobre todo, electricidad, ¿no? Pero con las condiciones meteorológicas propiamente tal, en la lluvia que tenemos hasta el minuto y los vientos que todavía no se manifiestan, ¿te parece, digamos, alarmista o adecuado lo que veo y leo ahora en meteorred.cl que dice, este día intente no salir de casa? Claro, suena como el diluvio final. Sí, ¿no? Un poco exagerado, ¿no? O la verdad que hay que tener precaución. ¿Cuánto va a llover y cuánto va a ser el viento? Sí, la verdad es que el viento lo esperamos para la madrugada y así ha sido, sobre todo el sector costero. Siempre pensamos que se pronosticó que el sector costero iba a ser más influenciado por el viento. De hecho, el sector más bajo, que es Quintero, una de las estaciones que tenemos referenciales y que también hay que tener cuidado, ¿cierto?, con digamos, las estaciones como están localizadas, porque muchas son creíbles y otras no, ¿cierto? Todo por mantenimiento, ¿cierto?, localización. Pero en Quintero el viento alcanzó hasta los 70 kilómetros por hora. Ahora, si subimos un poquito más la cota, en Viña del Mar alcanzó también cerca de los 70. Entonces, sí, el viento se dio. En San Antonio, ¿cierto?, interior, 63 kilómetros por hora. En Santo Domingo, que es una estación nuestra, 50. El viento en el interior sí, fue menor incluso de lo que esperábamos rachas hasta 40, pero algunas localidades han llegado viento hasta 30, pero si nos localizamos un poquito más hacia el sur de la región metropolitana, ahí se manifestó un poco más el viento hasta 40 y por ejemplo, en el sector, ya hablando de la zona central misma, cerca de Talca alcanzó hasta 50 kilómetros por hora, así que no ha sido un temporal, ¿cierto?, como el del año pasado, pero sí estaba cambiando. Arnaldo, ¿cuánto va a seguir lloviendo hoy y del domingo? La estimación de lo que va a caer de agua. ¿Qué pasa el resto del día de hoy? Bueno, hay otro sistema frontal que está llegando, tal como lo comentamos, hacia la noche del domingo, madrugada del lunes, pero al momento viene con menor intensidad que y como masa de aire también bien parecida, ¿no? Esperemos un sistema frontal que nos preocupe en el sentido de que haya subido o que suba la isoterma cero, que podría ser un riesgo, ¿cierto?, que empiece a precipitar en la cuota más alta de los 1.800, de 2.000 metros, que puede producir algún tipo de aumento del caudal, pero viene con la masa de aire muy parecida, así que y las precipitaciones menores hasta el momento, así que creo que hay que llamar ahí a la tranquilidad ¿Y el frío? No están asustando. Sí, las temperaturas, porque no va a subir mucho más de lo que tenemos a esta hora. Se había señalado que la máxima para esta jornada va a ser solo de 10 grados. Y mañana podría ser la mínima. 2 el viernes y el sábado 0, ¿no? ¿Se mantiene ese pronóstico, Se Arnaldo? mantiene esa perspectiva. Yo creo que los días más fríos que llevamos de junio, de ayer, 11 y tanto, y hoy día no vamos a superar los 10 grados, y mañana justamente el sistema frontal hoy día en la tarde ya se localiza en Argentina, que hay inestable, algunos chubascos de aire, pero ya con algunos claros de sol, y mañana, claro, va a estar despejado y la temperatura va a bajar a 2 grados y ya el día sábado incluso podríamos estar alcanzando los 0 grados. Arnaldo, una pregunta muy breve para conectar con nuestra siguiente invitada. ¿Cómo te arropas tú para estos días? ¿Cómo te vistes con estas capas, estas primeras capas? ¿Eres de la lana chilena, chilota? ¿Cómo te abrigas? Ya, todo depende, pues nosotros estamos dentro de una oficina, ¿cierto? Sí, claro. Así que hay que salir abrigados, sobre todo si los que tienen la suerte de no tomar la locomoción colectiva, ¿cierto? Una ropa más que nada, yo diría que no tan abrigada, porque todos andamos calefaccionados, pero la gente que está al aire libre, igual algo liviano, encima, digamos, para proteger, que sea impermeable, ojalá, ¿cierto? Algo impermeabilizante para la lluvia, y lógicamente que abrigado, sobre todo mañana. Hoy día, el hecho que mucha gente no está al aire libre trabajando, pero mañana sí va a estar mucho frío, así que yo creo que ahí sí que hay que abrigarse más que hoy día protegerse más de la lluvia que del frío. Muchas gracias, Arnaldo. Ha sido muy clarificador. Meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, nuestro vecino Arnaldo Zúñiga. Que te vaya muy bien. Gracias por este contacto. Perfecto. Muchas gracias por llamar. Buenos días. Chao. Buenos días. 8:38. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La ropa. Ha dicho. La el importancia. frío, cómo vestirse, la importancia de vestirse elegante, como francés, parisino. Tú quieres y además, claro, porque se viste muy bien. Y segundo, que no se moje ni le dé frío.
Y sabe que hay soluciones tecnológicas. Sí, A hay veces uno no ropa sabe. muy tecnológica. Y de eso queremos conversar con Lorena Ramírez, jefa del Laboratorio de Investigación y Control de Calidad de Textiles y Cuero, LICTEX USACH. Lorena, profesora, jefa del laboratorio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Daniela y Alejandro. Muy buenos días, Lorena. ¿Tiene frío? Afortunadamente no, hoy día estamos en teletrabajo, Cierto, la casita. así que estamos Siempre hay un pijama lindo y resguardados. cómodo, ¿no? Todos teletrabajando con Oiga, pijama y pantufla. Usted hace un estudio sobre los materiales, la calidad de textiles y cueros. Uno suele pensar que si se viste de cuero es más impermeable, pero hay, por ejemplo, chaquetas, abrigos, esos ponchos mapuches gruesos, los verdaderos, Oh, que no se pase el agua. Sí. Pero hay otros impermeables que se pasan o transpiras mucho. Empecemos por decirnos si existe ropa adecuada hoy día con los conocimientos tecnológicos para que una persona pueda vestir bien y abrigadito o protegerse la lluvia. Siempre con estilo, Sí. dice Alejandro. Sí, Elegancia. estilo usado. Exacto, existe ropa adecuada, hay en el mercado avanzado la tecnología, entonces tenemos varias alternativas para poder vestirnos. Por un lado, abrigados, y siempre recomendando que sea por capas, y por otro lado, como lo mencionó, el cuero es un buen impermeable. ¿Ya? El cuero tiene esta propiedad, si bien es cierto, es un material natural que absorbe humedad, se procesa y se logra que sea impermeable. Por eso las chaquetas de cuero sí sirven bastante para la lluvia, ¿ya? Pero tenemos también parcas impermeables que tienen súper buena resistencia. Ahora, en general, uno cuando va a comprar, uno no, al menos que sean no sé, gente que ve en alta montaña, que vive en zonas extremas, son los que se preocupan de buscar elementos técnicos, ¿ya? Porque la ropa técnica viene rotulada para cuánta impermeabilidad sirve, si son respirables, cuánto frío abrigan, ¿ya? Pero en general, uno que compra en el comercio y no tenemos estos climas extremos, no nos preocupamos tanto de esos detalles. La camiseta de panty, clásica en las mujeres, ¿sirve o no sirve? Mira, yo la dejaría ya obsoleta, ya tenemos buenas tecnologías como para reemplazar. Y la famosa, ¿cómo se llama? Primera capa, que está de moda hoy. Las primeras capas son las que están en tendencia ahora porque tienen estructura que son mucho más acorde al cuerpo, primero, son anatómicas. Segundo, tienen calidad de materiales que nos ayudan a mantener el calor, porque si bien es cierto, la mayoría son sintéticas, también encontramos de lana merino y de lana de otros tipos de oveja, y es la estructura del tejido la que nos permite mantener este calor corporal. Yo no uso impermeable, pero me compré uno y, ¿sabe? No me mojaba, pero transpiraba, pero me mojaba por dentro. ¿Hay, es que en por general, ejemplo, soluciones de ese tipo? Sí, las hay, porque se tienen que conjugar dos cosas para los impermeables y para las parcas, que sean impermeables, pero también respirables. La mayoría de estas telas son con membranas, entonces las moléculas, tanto de la transpiración y la molécula de agua, son de tamaños distintos. Por lo tanto, si es buena tecnología, se permite estas dos características. Lorena, cuando se habla de esta ropa inteligente o tecnológica, ¿no? Sobre todo pensamos estas primeras capas, pero no solo para la gente que hace, digamos, deportes profesional, para el usuario común. Estamos hablando siempre todavía acá en Chile de ropa de muy alto costo y por otro lado también, perdona, yo sé que no hay que hacer dos preguntas, pero, ¿cómo también identificar las etiquetas para el comercio informal de que corresponda a esta tecnología? Porque uno no se maneja con esto de las membranas de los géneros y todas esas cosas. En general, en el comercio informal no vamos a encontrar buenas rotulaciones ni buenas características. ¿Ya? Y sí tienen un costo. Sí tienen un costo porque estamos hablando de que son mejores tecnologías y mejores materiales. Sí. Entonces, no podemos pensar que el comercio informal nos va a ofrecer un súper buen producto con buenas características a un valor bastante menor. ¿Ya? Una camiseta de lana merino es bastante
de alto costo. ¿Eso es un tipo porque de lana cuando dice tiene un merino? alto costo. Sí, merino. ¿Es un tipo de lana? Sí, es un tipo de oveja. La merino es un tipo de oveja, una de las mejores para poder... Ahora, cuando uno habla de productos de lana, no hay que pensar que son productos toscos, muy gruesos. En general, la ropa de lana merino, por ejemplo, es liviana. Claro. Pero como la estructura de la lana tiene una característica que hace que sea muy aislante, tanto del calor como del frío, la gente la asimila solo para el invierno, pero todos los trajes de vestir son de lana. Ahora uno ve de repente gente joven y que envidia, pues, que sale a trotar en la mañana. Sí. Bueno, he visto cabros jóvenes cerca de la universidad que vienen en pantalones cortos. No, sí, impresionante. Y van con las piernas al aire, hace un frío de 4 grados, 3 grados y van felices. Bueno, es un tema que ya tiene que ver con el ser humano, el cuerpo humano. Pero en general los deportistas usan pocas capas, se les ve, no se les ve saturado ropa. En cambio los viejitos, parecemos viejitos Pascua. ¿Qué es lo que hace que les funciona tan bien? En general usan 2 o 3 capas muy delgadas, siempre una primera capa y una camiseta que también tenga efectos tipo dry fit, que absorban un poco la humedad y la liberan de manera rápida para que no se sientan mojados, ¿ya? Y al hacer ejercicio, el cuerpo funciona a su termostato, por lo tanto, al estar en movimiento, va a lograr tener el calor corporal necesario. Entonces, no necesita más. Si uno, en general, vemos que con suerte ocupan un cortaviento y se elimina al correr ya un par de cuadras. Entonces, no necesitan más, pero depende mucho de la capacidad corporal de cada uno y depende mucho de la actividad de cada uno. Quiero preguntarte por el calzado, los zapatos también, porque hay gente que se pone 3 pares de calcetines, qué sé yo, después no puede mover los pies, tiene problemas, y lo digo porque me pasa a mí. Calcetines chilote también, con zapatos suela. Y polainas y qué sé yo, y no camina bien, transpiran los pies, qué sé yo, polainas me cayó el carnet. Sí, obvio, súper estilosa, flash dance. ¿Qué nos puede decir de la forma de usar zapatos, sobre todo en estos tiempos donde la humedad puede colarse si no es muy buena la calidad del zapato? Mira, lo mismo que con la ropa. Tenemos calzados bien adecuados para el invierno, que son impermeables, que tienen, por decirlo así, varias capas, los zapatos. Por lo tanto, y hay con tecnología respirable. Entonces, hay algunos que son muy sintéticos y es como si anduviéramos con una bolsa plástica. Al caminar un poco sudamos. Y el olor te Ahora, uno debería elegir acuerdo a la actividad que tiene, si es un calcetín de algodón, de lana o sintético, pero también de acuerdo al zapato que uno está utilizando. ¿Ya? Zapatos y zapatos. ¿Cuáles sirven porque, por más? ejemplo, los calcetines de algodón no son recomendables para esta época porque absorben mucha humedad. Y si el zapato es muy cerrado, no necesita ni siquiera caminar mucho tiempo para poder mojar el calcetín. Y esa sensación de humedad se enfría y queda seco. Claro. Entonces son más recomendables, por ejemplo, en este tiempo los calcetines de lana. Cuando yo vine del norte a vivir a Santiago, el primer invierno casi me morí, porque yo venía con esos zapatitos que se usan en el norte. Primera lluvia. Pero mira, estaba mojado hasta la rodilla y al final. O sea, ¿Y le poníais diario, suela de diario? Nada, así nomás salí, pues ya livianito, un frío. Pero además se mojan. Hay zapatos que no se mojen, y no hablo de zapatos de montañista. No. Sí, hay zapatos que no se mojen, pero por ejemplo, el cuero es un material respirable. Ya. Pero no tiene que ir acompañado de un material sintético. Los materiales sintéticos son cerrados. Correcto. Piensen que es como una bolsa plástica. Entonces, es importante que el zapato sea respirable. Me pregunta un auditor por interno, yo le respondí tejer, pero parece que no es la mejor respuesta. Me dice, si no tengo presupuesto, ¿cómo lo hago para abrigarme bien si no tiene plata para...? Yo le dije que tejera, pero en realidad, ¿qué opciones hay? Baratas, económicas. De las Polaroid y esas que uno se pone. Mira, en general, capas. Claro, muchas capas. Capas. Si uno no tiene la mejor primera capa... puede siempre obtener una camiseta, una polera, una blusa, un Beatle, y va agregando capas. Siempre esa es la mejor recomendación. Porque al hacer capas, nosotros lo que hacemos es crear aire calentito, espacios de aire. Claro. Y el aire es el que nos conserva, nos mantiene.
Y lo mismo en los pies, si no tenemos presupuesto para tanto calcetín de lana y zapatos muy de buena calidad, reemplacémoslos por algodón, pero hagamos el recambio cada vez que se humedezcan. Tenemos que tener precauciones más que a lo mejor presupuesto. Y no sobreproteger a los niños. Para efecto al frío, conviene que la ropa esté bien apretada o suelta, porque a mí me gusta más suelta. Siento que el airecito se escapa de aire. Las primeras capas... Sí, ya. Las primeras capas son ideal que sean más ajustadas. Y las segundas capas, tercera capa, son más sueltas para crear estos espacios de aire. Sí, está bien mi Por eso, por ejemplo, las parcas con relleno de pluma crean aire. Claro. Y eso es lo que hace la sensación de mantener la capacidad, la temperatura corporal. Estamos con Lorena Ramírez, jefa del Laboratorio de Investigación y Control de Calidad de Textiles y Cueros, Lictex USACH. Brevemente pensando en los niños, la famosa frase, ¿no? Estoy más abrigado que hijo único. Y los niños, a propósito de la juventud también que mencionaba Alejandro, se mueven mucho, son ágiles, les gusta chapotear y correr en la lluvia. Y este tema de las capas, estar como muy vestido, muy abrigado, es un problema. O sea, se empiezan a ahogar, se desesperan, no alcanzan a llegar al baño, en fin. ¿Qué recomendarías sobre todo para los padres y madres primerizas para no quizás sobreabrigar a los niños? Mira, los niños es recomendable siempre vestirlos con texturas livianas, ya como varias capas de algodón. Ahora, no es necesario abrigar a los niños, nunca debería abrigarlos más como uno se viste. En general, esa es una recomendación que me dieron a mí hace mucho tiempo. No puedes abrigar a tu hijo más como tú estás abrigado. Si tú estás con dos capas, Claro. Y los niños tienen más capacidad que nosotros de mantener su calor temporal. Entonces, lo que sí, hay que tener precaución. Cuando los niños se humedecen, hay que cambiar la ropa. No se puede dejar con esa sensación de húmedo, porque los niños se mueven. Entonces, hay que siempre andar con un recambio. Y no cuesta mucho cambiar las camisetas, por ejemplo. Oye, estaba leyendo una noticia, dice que hay una empresa que va a lanzar suelas calefaccionadas que funcionan a control remoto. Lo mismo guantes. ¿Dónde se para uno? Para enchufarlo. No, y un compañero, perdona Lorena, y sumo lo que dijo Alejandro, vio ayer en el metro una persona con una parca que tenía el botón del encendido, el mismo que tienen todos los artefactos eléctricos. No sé qué hacía la que se calientan en las también, camas. como un escaldazono portátil. ¿Existe eso, no? ¿Acá en Chile? Sí, por supuesto. Ya, ¿sí? Hay ese tipo de tecnologías para poder temperar en toda situación. Antiguamente eran como estáticas, pero ahora ya hay con baterías portátiles y todo, entonces se puede o no obtener. Buenísimo, porque las polainas no le gustan a Alejandro, así. Le da risa las palabras incluso. ¿Por qué te da tanta risa? Antiguo eso. Oye, pero si... Mi abuelo funcionaba con polaina, pero porque que ahora que anda eso es lo más rico que hay. Porque ¿dónde se escapa el frío también, profesora? El frío se escapa por todos los extremos, entonces... Los pies, las manos, la cabeza, el cuello, el sombrero, claro. Entonces, parte porque uno abriga los pies, pero no los tobillos. Entonces, por eso las polainas son muy famosas. ¿Tú encuentras que es muy antiguo las polainas? ¿Todavía se usan, no? No, se usan. Y de hecho, con el tema de K-pop igual están más de moda, entonces... es que Alejandro como no cacha. Michael Jackson. La juventud las reclama. Te vamos a tejer una y te vamos a regalar. Oiga, qué conversación más interesante, Lorena, me abrió un mundo. Porque yo no soy friolento, pero si hay ciertas pistas voy a buscar. El problema es que no se le acabe la pila cuando uno está andando por el sur, se le agotó la pila. No, la tecnología en textil ha avanzado bastante, así que podemos buscar y encontrar... cosas adecuadas. Exactamente. Okay. Muchísimas gracias. Lorena Ramírez, jefa del Laboratorio de Investigación y Control de Calidad de Textiles y Cueros, Lictex USACH. Y muy invitada. Muchas gracias por la invitación. Y bienvenida también para cuando estén acá en el campus y nos traigan muestras de textil, investigaciones que estén realizando ahí en el laboratorio con todo el equipo de Lictex USACH, Lorena. Encantado. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Que vaya muy bien. En Chao. esta universidad, eso que me gusta, en esta universidad se hacen tantas cosas que uno ni imagina y son bien prácticas. Absolutamente. Bueno, faltan 7 minutitos para las 9 de la mañana. Revisemos las principales actividades para este jueves 12 de junio.
Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Señor, esto ya va a comenzar. Mira. ¿Qué? La Cámara de Diputados acordó iniciar una investigación y exponer públicamente, de llegar a comprobarse, a aquellos colegas suyos, legisladores, que hayan incurrido en mal uso de licencias médicas. Sí, son como 14 los detectados, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el quórum? No va a quedar. ¿Apostemos de qué sectores serán? Igual va a ser transversal, pero me tinca que por un lado hay más. Ya, digo yo. Sí. Eso va a suceder hoy, como tú decías, en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y a las 11:30, esto en el marco del sistema frontal, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, junto al gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, y al alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, va a supervisar los trabajos de obras preventivas en el punto crítico del canal Santa Corina, que se ha desbordado durante los últimos inviernos. Y al mediodía, el directorio del Colegio de Profesores y Profesoras, encabezada por Mario Aguilar, se reúnen con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la subsecretaria Alejandro Arratia, para, conocer qué responde el ministerio a la agenda corta, las demandas del gremio. Así es. Y vamos con la respuesta de nuestra pregunta del día, que está alojada en nuestra cuenta de Instagram. Ayer comenzó la franja electoral de las primarias del oficialismo y te preguntamos a ti, a nuestro público en general, si le interesaba o no verla. ¿Cómo nos fue con los resultados? 22% dice no me interesa. 39% dice no la vi, pero me interesa. Y hay un 39% que dijo sí, la vi. Vio la luz. Muy bien, exacto. Bueno, continúa hoy. Recuerda los horarios: 12:52 y luego 20:52. Nosotros nos despedimos, dejamos hecha la invitación. Ya viene nuestro compañero Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH. Nosotros nos vamos a reunión de pauta como es habitual. Es una sufrida reunión de pauta, se lo aseguro. Vamos por las calorías. Muchas gracias y trabaje a distancia nomás, tranquilo. Aquí Eso. Nosotros le vamos a cuidar el asiento. Si puede, hágalo. Chau. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.